es una línea. Pero vamos a continuar más adelante. O sea, no voy a repetir eso, simplemente tocar aquí. Esto es lo mismo que tengo aquí. ¿De qué platicamos? ¿Cómo tan solo nomás comentar sobre la transmisión de señales electromagnéticas se puede realizarse de dos formas: la transmisión radiada y la transmisión guiada. La transmisión radiada, pues, es como la que están ahí viendo en la imagen, la antena, las dos antenas, una emisora y otra receptora. Esta transmisión radiada, pues, hace referencia a la propagación de ondas electromagnéticas, pues, por el espacio libre, ¿no? Bien, pues, vamos a ver la que nos llevaba ahí platicando esta parte ahora, la transmisión guiada. Pues tienes, o sea, no vete la palabra guía. Cuando vas a un museo, dicen, no, pues te ponemos un guía. Pues ¿quién te va a ir enseñando parte por parte cuál es lo primero que hay que revisar o hay que ver, ¿no? Y pues, entre paréntesis o entrecomillado, eso. Entonces, la transmisión guiada es el término, pues el cableado, la línea de transmisión es el medio por el cual se propaga las ondas electromagnéticas. Como lo dice ahí, hace referencia a la propagación a través de una estructura que permite el confinamiento y guiado de las ondas desde el punto de origen, como dice ahí, llamado generador, hasta un punto de destino, que es la carga. Una generalización del concepto de línea de transmisión es el de guía de onda. Bien, pues, revisamos unas imágenes. Esta información está en los capítulos que les pasé, el que les envié la información del fin de semana. Estas imágenes ahí están. Y bueno, clasificación de los medios de transmisión, como lo platicamos en la clase pasada. Y cuando revisamos a Neri Vela, pues hay, en una imagen, de hecho me acuerdo la imagen, la figura 3, pues venía todo esto nos mostraba pues la clasificación de los medios o las imágenes que corresponden a los medios de transmisión, o que nos muestran cómo son, o tener una idea de ellos, ¿no? Con las imágenes. Entonces, un punto muy importante o muy característico hay que tomar en cuenta, que es la línea de transmisión, dice, están formadas al menos por dos conductores. Y como pueden ver hoy, ahí de la A a la F, pues están ahí, si ustedes observan, la figura, ¿cómo puedo decir? Rojo, ¿no? Sí, rojo. La parte, por ejemplo, del metal, vean ahorita la figura A, entonces, por ejemplo, nos dice la línea de transmisión al menos por dos conductores. Pues lo del metal son dos conductores, uno está en el centro y uno que enreda. Pero entre ellos dos hay un espaciamiento que le llamamos el dieléctrico. ¿Y quién es el dieléctrico? Pues puede ser aire o puede ser un plástico, vilmente un plástico, un aislante, o un dieléctrico que se le llama, ¿no? El nombre por el cual se le clasifica es un dieléctrico. Vean el inciso B, tenemos dos líneas, dos varillas, y todas esas varillas tienen una distancia de separación y están forrados por un dieléctrico. En la C, pues fíjense cómo está, el metal ya no son, en lugar ya no es como el inciso A, circular, sino que ahora tiene uno abajo, un metal abajo y un metal arriba, el inciso C. Y en el centro, un espesor de H, es el espaciamiento.
Es decir, ese es el espesor del dieléctrico, ese es el espesor del plástico, en pocas palabras. Es un polímero, pues. ¿Mm? Más que es un polímero, es un aislante, ¿no? Vean, por ejemplo, los otros, por ejemplo, D, E y F, pues son modelos ya de placas paralelas. ¿Mm? Por ejemplo, la D es un modelo, la C es otro modelo. La C juega, eso lo vamos a revisar al tercer capítulo, ¿no? Vamos a revisar esa parte. Pero ahorita nomás lo vamos a comentar, porque vamos a analizar ahorita en particular lo que es línea de transmisión en este capítulo. Y cheque, por ejemplo, en el inciso C, A, B, C, D, E, cómo está en la parte superior una línea nada más, que es un ancho de W. ¿Mm? Y esa tú la puedes jugar como tú quieres. Por ejemplo, si tú observas, tenemos una base, que es un metal, y entre la línea que se pone arriba, la línea conductora W de ancho, hay un espaciamiento H, un espaciamiento, una separación. Y vean, por ejemplo, el F. Ya a alguien se le ocurrió ponerle 3, o le ponen 2, o le ponen más, pues como quieran, ¿no? Lo estudian, lo analizan, ven si es óptimo para funcionar. Pues ahí está. Son modelos, ¿eh? Y en la actualidad, por ejemplo, esa línea, la guía de onda coplanar, yo acabo de revisar una tesis de doctorado, apenas como, ¿cuánto sería? Como 2 años, 3 años, de una persona que hizo un trabajo, se involucró ahí utilizando materiales ya. Obviamente este sistema de guía de onda coplanar, ya con división, con dimensiones micronano, micronano, y tiene un montón de información ahí, cambiando, por ejemplo, el metal de base, los metales de arriba, el espaciamiento, qué tipo de material polimérico debe usar en ese espaciamiento H, el color gris. Eso juega un papel importante, optimiza el funcionamiento del dispositivo. Bien, pues eso es lo que vamos a estar revisando poco a poco, poco a poco, ¿no? Porque no, tampoco, bueno, es un montón de material y pues hay que leer. Y bien, pues. ¿Y qué estábamos revisando? Pues estábamos revisando un modelo circuital. Ahora vamos a revisar lo que es un modelo circuital de la línea de transmisión. En la clase pasada, ¿qué revisamos? Pues revisamos esta figura, la línea coaxial. Es un pedazo bajo una. Acuérdense lo que les comenté la vez pasada. Bueno, un generador y una carga, o sea, conectados, consideramos un generador y una carga conectados a través de una línea de transmisión. Ahí está la línea, o sea, el cable coaxial, pues, que es la línea. Entonces están conectados. Un generador, entre un generador y una carga. Bien, pues el cable coaxial es un dispositivo físico. Al decir físico, es decir que lo puedes ver, lo puedes palpar, lo puedes fabricar, lo puedes hacer, puedes jugar con sus dimensiones. Eso es lo que dice dispositivo físico, que es tangible, que lo puedes tocar. Y si lo puedes tocar, puedes medir sobre ese dispositivo físico. Y entonces cuando tú tienes un pedazo de cable coaxial y lo conectas tal y como está en la figura, y digo, si eres curioso, pues te puedes hacer muchas preguntas. Y ahora dices tú, ¿cómo me puedo preguntar si apenas estoy comenzando el curso? Pues déjame decirle, pues hay gente muy inquieta que
que ve para acá y para allá, revisa esto, revisa lo otro, ¿no? Y yo tenía, cuando estaba estudiando el doctorado, una señora del grupo donde yo trabajaba, había una señora química, una doctora en química, y parte de mi trabajo de doctorado yo lo hice en parte experimental, y la otra parte era analítico, echar. Lo analítico es básicamente deducir o compaginar con ecuaciones analíticas, ¿no? Y yo estaba haciendo un experimento y la señora cada rato me iba a ver en el laboratorio. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Híjole, ya me tenía hasta... Pues era parte del grupo y me ponía muy nervioso, ¿no? Yo estaba apenas, tenía el primer año de mi estancia, cuando estaba haciendo el doctorado. Y ya vio que no veía yo hacía algo, ¿cómo decirle? Como que no le decía yo los resultados cómo iba. Dejó de ir, me dejó como 1 hora, 2 horas, ¿no? En lo que avancé. Ya después me fue a ver como a las 2 horas, me dice, entonces ya sí me preguntó, ¿cómo vas, Donato? No, pues ahí la llevo, y ¿cómo va la tendencia del experimento? Ah, chispa, le digo, no he analizado los datos. No, Donato, hay que ser curioso con esto, dice. Primer experimento, la primera medida que haces a graficar, la segunda medida a graficar, la tercera medida a graficar. Dice, porque si estás haciendo mal, si preparaste mal las cosas al inicio del experimento y lo que estás haciendo es una basura, puede ser, no estoy diciendo que eso sea, me dice. Y entonces, pero si tú estás viendo y tienes una idea de la tendencia de tu resultado experimental, pues te vas a ir dando cuenta cómo vas avanzando. Y fíjense que me puse a pensar esa parte. Yo, la verdad, yo no era experimental antes. Yo ahí estaba aprendiendo. Y eso es parte de la curiosidad, ¿eh? Por ejemplo, todos los profesores ahí, yo estuve con un grupo con 5 gentes, profesores que estaban encima de mí. Es decir, a cada rato me preguntaban cómo iba. Cada uno me preguntaba distinto, ¿no? De acuerdo a lo que él quería saber sobre el experimento, sobre el equipo, otros sobre el equipo, porque era un equipo nuevo que ellos habían diseñado. Medir la velocidad de sonido, la velocidad de sonido en medios acuosos. Y ellos querían ver si el equipo estaba funcionando, ¿no? Y bueno, uno cuando comienza esta historia, a veces uno no le cabe el 20, no le cae el 20, ¿no? De que esto es realmente estar tratando de lo que vas haciendo. Uno a veces intenta hacer algo y quiere llegar hasta el final y al final va a probar. Pero puedes ir probando en el proceso para ver si las cosas tú vas haciéndolo adecuadamente, construyendo tu dispositivo, ¿no? Es a lo que voy, ¿no? Y entonces lo que yo decía, lo que iba, con respecto, les comento esta historia porque pues es como, bueno, yo estaba en el primer año de mi estancia de doctorado, pues 6 meses, creo que tenía 6 meses, de 6 meses a un año, entonces me empecé a dar cuenta, pues era parte de mi formación, ¿no? Y la señora era muy experimental y sí me puse mucho en qué pensar sobre la manera de actuar de la señora para conmigo, ¿no? Y fue una enseñanza porque ahí me enseñó después, yo ya veo mi experimento, cómo iba. De hecho, yo lo que iba, agarraba un experimento inicial, casi comenzando, y me echaba una muestra, el final, y una en medio, así 3, para ver si lo que yo iba a hacer, o lo que yo había preparado de muestras para estudiar, lo que yo estaba haciendo, era palpable. Una inicio, una en medio y una final, y ya. Y vi allá, está dentro de la curva teórica, porque también decía una curva teórica, ¿no? O sea, porque era parte de mi formación también hacer un estudio analítico.
Entonces veía yo, sí corresponde, entonces si va a salir el experimento, entonces ya me iba a los puntos intermedios para llenar toda la curva experimental. Eran puntos discretos. El experimento estaba compuesto por puntos experimentales, entonces tenía que hacer del orden de 10 experimentos para corroborar la parte analítica. Entonces lo que hacía, me agarraba el primero y el último. Sí sale, entonces me voy el de medio, y me medio, sí, entonces así me fui llenando todos los puntos que cubrieran la curva, ¿no? Y sí estaba, pues es parte, ¿no? Uno se va formando, uno es parte de eso, de preguntarte las cosas. Uno a veces no le cae el 20, ¿no? Uno no le cae el 20. Uno trabaja, hace las cosas, pero no, uno los hace por hacerlos, pero hay que preguntarse. Entonces aquí cabe la pregunta, por eso me detuve un poco, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya hice mi cable, ya está mi sistema, el cable coaxial, ya tengo ahí la línea coaxial conectados con un generador y una carga, ¿no? Y la carga. Entonces, me puedo preguntar, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo podemos incorporar este elemento en el análisis del circuito? ¿Cómo? Chispas. Y otra pregunta, ¿cuál es el circuito equivalente del cable coaxial? ¿Cuál es? Entonces, bueno, vamos a analizarlo. Y entonces cuando tú vas a analizar un sistema, pues te vas por partes, ¿eh? Te vas por partes, y estas partes en sí, las condiciones de frontera, ¿no? Esto es lo que quiero decir, por partes es esto de las condiciones de frontera. Y las condiciones de frontera, o las condiciones iniciales, como tú mejor le entiendas, dice, por ejemplo aquí, la respuesta a esta pregunta, las dos preguntas que nos hicimos anteriormente, depende de la relación entre la longitud del cable, L, y la longitud de onda de la señal. La longitud de onda de la señal. Entonces, hay que estudiar ese caso. Bueno, ¿qué necesitamos para las preguntas que nos hemos hecho? Pues que el cable, la longitud de cable sea mucho menor. Por eso está ahí etiquetado con menor que, 2 menor, mucho menor, se lee ese 2 menores así como está, mucho menor que la longitud de onda. Entonces vamos a analizar ese caso para aterrizar a las dos preguntas que nos estamos haciendo en la transparencia anterior. Para las dos preguntas que nos estamos haciendo, pues, hay que considerar este caso, entonces. No nomás de por sí hay que hacerlo. O sea, voy a agarrar un cable y voy a ver. No, hay condiciones para que yo aterrice a la pregunta que me estoy haciendo, o a las dos preguntas que me estoy haciendo. Y las condiciones es esta. Y bueno, si L es mucho menor que lambda, la tensión a la entrada del coaxial tiene aproximadamente el mismo valor que a la salida. La tensión a la entrada del coaxial tiene aproximadamente el mismo valor que a la salida. Entonces podemos sustituir el coaxial por conexiones ideales. Fíjense, conexiones ideales. Fíjense la imagen, la figura del lado izquierdo, en la parte inferior del lado izquierdo. En el lado izquierdo, me acaba de llegar alguien ahí que puso, no es necesario, les puse en el mensaje, yo nomás les mando el aviso, no es necesario que contesten, pues venimos a clases, no es necesario que me pongan, sí, voy a asistir, y yo ni los reviso y me los borro, porque me llena mi caja de mensajes. Bueno, ahorita acaba de Morgan, no sé, bueno, de hecho yo no creo que yo paso lista, me bajo la lista, y ahorita porque no he impreso la lista, porque luego se me ocurre pasar lista, eso no por el aviso que les pongo para todos, y quiero ver, porque tengo que enviarles el aviso, y el aviso, pues ya saben ustedes que ya estamos en este plan de que tenemos que nuestras clases, ¿no?
Mire, hay 29 compañeros. Voy a bajar la lista. Y acaban de llegar 2, 3, porque había 27. Ya les dije, bueno, si quien no quiere asistir, no hay ningún problema. A veces ni me doy cuenta. ¿Mm? Pero eso sí, ya les dije, un examen nada más voy a aceptar al final que repruebe. 2 no, 2 parciales no. 1 nada más. Quien repruebe 2, ya se fue al baile, ¿eh? En buena onda. Ya se fue al baile. Nomás 1 voy a aceptar, que presente en el extraordinario. La parte nada más que reprobó. Y si ya alguien no aprobó, y al final nos vamos todo. Todo. Así es que por favor, porque esta materia es básico para su carrera, ¿eh? Es básico, esta materia es súper importante. Todo lo que tiene que ver con física, ¿eh? Con física lo que tiene que ver. Por ejemplo, en el segundo semestre creo que llevaron electricidad y magnetismo, básico para. Y luego el tercer semestre, ¿cómo se llama esta? ¿Cómo se llama el segundo semestre, el tercer semestre que llevaron? El semestre pasado llevaron una materia de física también. Pero es ¿cómo se llama? Composiciones electromagnéticas. ¿Cómo se llama? ¿Ondas qué? Campos y ondas electromagnéticas. Exactamente, campos y ondas electromagnéticas. Eso es básico para su carrera, también. No crean que porque... Y como van viendo, poco a poco va aterrizando a lo que queremos. Por ejemplo, el próximo semestre van a llevar antenas. El próximo semestre van a llevar antenas. Y entonces tienen que saber esta parte, estas cosas. ¿Cuáles son los medios de transmisión? Por eso repetí. ¿Cuáles son los medios por el cual se propaga la información, las ondas electromagnéticas? Entonces hay que saber los medios. Ahorita no vamos a tocar el medio, el aire o el inalámbrico, como veíamos las antenas, en las antenas, cómo veían las ondas, cómo se propagaban. Aquí vamos a ver lo que es tangible y que el medio en el cual se propaga, por eso el tema dice línea de transmisión. Línea de transmisión. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, y cómo nos lleva la parte de esta formación, nos lleva aterrizando cómo vamos a desmenuzar poco a poco esa línea de transmisiones, ¿eh? ¿Cómo lo podemos desmenuzar? Entonces lo que está tratando ahorita aquí, las preguntas que nos hicimos anteriormente, bueno, todo esto se va a regir para yo contestar mi pregunta, las condiciones. Es como compañeros, compañeras, por ejemplo, pues uno está joven, ¿verdad? Otros, no creo que alguien esté casado entre ustedes, ¿no? Digo, no creo, ¿no? Pero cuando uno anda ahí, pues se le presenta la oportunidad de convivir o de tener novia o novio, ¿no? Pues empieza la convivencia, ¿no? Las condiciones, cómo vamos a convivir. A mí me gusta convivir así. Y entonces uno, si el otro quiere convivir, pues tiene que acoplarse. Y también pone sus condiciones. Bueno, a mí también me gusta convivir así. Y nos vamos conociendo. ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué tipo de música te gusta? ¿Te gusta ir al cine? ¿No te gusta ir al cine? ¿O te gusta ver películas? O qué sé yo, ¿te gusta leer literatura? ¿No te gusta leer? O simplemente porque habemos de todo, ¿no? Habemos de todo. Entonces son condiciones. Y aquí, o sea, válgase la redundancia, el comentario que estoy haciendo, pues, yo a lo que me refiero son las condiciones. Pues esto que estamos viendo está regido de condiciones para ver qué vamos a trabajar, cómo lo vamos a considerar, este tipo de dispositivo. Ya estamos cayendo dentro del contexto de hablar de un dispositivo, porque es pequeño. Tan solo fíjate, L mucho menor que la longitud de onda. Bueno,
La longitud de onda, pues ya lo vimos hace un rato, ¿se acuerdan las longitudes de onda que vimos? Que hay de 1 kilómetro, de 100 metros, de 1 metro, de 30 centímetros, o sea, no piensen que la longitud de onda es nanométrico. Por ejemplo, en la luz visible anda de 700 a 400, en ese rango, la longitud de onda, cuando vemos los colores, el verde, rojo, azul, violeta, todos esos colores, ¿no?, que vemos, nanómetros, de 700 a 400 nanómetros. O sea, es muy pequeño, todo decir mucho menor, pero obviamente aquí lo que vamos a estudiar no tiene que ver que sea esa escala. Tampoco tiene que ver que sea 1 kilómetro. Acuérdense de lo que vimos de Neri Vela, ¿no? En una de las transparencias que les puse, las frecuencias de megahertz, gigahertz, y cómo iba avanzando esas frecuencias, que obviamente la longitud de onda, ¿no? Presten, por ejemplo, revisen, por ejemplo, él decía, revisen la lectura. Y entonces, regresando al punto aquí nos están considerando, dice, la longitud de la longitud del cable coaxial es mucho menor que lambda. Lambda es la longitud de onda. Aquí no nos están diciendo lambda para qué. Aquí nomás dicen, vamos a agarrar un cable coaxial y para poder trabajar sobre esto, que las preguntas que nos hicimos, la longitud del cable debe de ser mucho menor que la longitud de onda, y se acabó. Entonces vamos a analizarlo ahora. Entonces dice ahí un comentario, bueno, lo que está aquí escrito: si L es mucho menor que lambda, la tensión a la entrada del coaxial tiene aproximadamente el mismo valor que a la salida, dice. Entonces podemos sustituir el coaxial por conexiones ideales. ¿Qué es la palabra ideal? Pues algo que tú quieres, algo que a ti te gustaría. Pero acuérdense que lo ideal es algo que tú te formas o te mentalizas en la cabeza, ¿no? De algo ideal. Es como decir, bueno, no voy a comentar otras cosas. Mejor algo que tú quisieras llegar, pero no llegas, pero tiendes a eso. En este caso, ¿no? Entonces, como decía, veamos la imagen que está en la parte inferior izquierda. Veamos cómo está. Tenemos Z sub G, B sub G, que es la parte del generador, y veamos a la salida Z sub L, que es la carga, y veamos B sub I y B sub 0. Y bien, pues, bajo esa condición, ahí estamos, en esta imagen estamos, en la primera imagen del inferior izquierdo, nos pasa, jugando esa condición, ya una vez que ya la armamos, porque eso daría pauta para, yo lo veo cómo podemos incorporar este elemento en el análisis del circuito. Ahí está, estamos analizando. ¿Cuál es el circuito equivalente? Ya tenemos el circuito aquí. Esto ya lo estamos analizando y vemos aquí el equivalente. Ya hago yo un circuito equivalente, modelando, por eso dice modelando. Aquí básicamente ya estamos modelando esta parte, este cable coaxial, de entrada un cable coaxial de un generador y a la salida una carga. Es que estamos prácticamente ya describiendo. Entonces ahí está en la parte inferior derecho. Y como lo dice abajo, esta es la aproximación que típicamente se utiliza en circuitos de baja frecuencia.
Y ahora si ustedes se van en Google y buscan teoría de circuitos concentrados, y les va a dar alguna referencia por ahí, ¿Mm? Bueno, pero ya se los puse para que lean. Y como se dan cuenta, si ustedes revisan, los que ya revisaron el material, la verdad hay que leer mucho, ¿eh? No es tan trivial el asunto, ¿eh? No es tan trivial. Y ahora el texto, creo que todo está en inglés. ¿Mm? Como les decía, pues es un modelo. ¿Mm? Son modelos. Como decía bien la palabra aquí, dice, entonces podemos sustituir el coaxial por conexiones ideales. Ideales, eso es lo que tratamos. Bien, pues, no espanten. Hay alguien ahí activó su micrófono y está espantando. Bien, pues, vamos a ver ahora este modelo circuital de la línea de transmisión, otro modelo. El modelo de la conexión ideal puede mejorarse empleando un modelo equivalente de parámetros concentrados. ¿Mm? Parámetros concentrados, como lo dice. Veamos. Para el caso sin pérdidas, ¿Mm? Fíjense cómo se empieza a meter a detalles, ¿no? Para el caso sin pérdidas, el modelo consiste en una capacidad en paralelo, o sea, la capacitancia, pues, en paralelo, y una autoinducción en serie. La capacidad el origen de la capacidad está en la presencia de dos conductores. El valor de la capacitancia depende linealmente de la longitud de la línea L. Se trabaja con la capacitancia por unidad de longitud, C. O sea, C es la capacitancia. Por lo tanto, las unidades de C son F sobre M. ¿Mm? F sobre M. Ojo. Bien, pues, vean ahí, tenemos ahí, por ejemplo, esa A en la dirección de Z. ¿Mm? El ancho en dirección de Z. Y B. Vean también cómo está. Y vean los campos eléctricos. Campos eléctricos. Entonces, si tú la cierras, de manera circular, cómo se formaría? Y en los campos, ¿cómo van? Pues hacia afuera. Y básicamente ¿cómo lo describe, cómo lo conocemos un capacitor, ¿no? Ahí está, en la imagen que está en la parte inferior derecha, ¿no? ¿Cuáles son las unidades F sobre M? ¿No? ¿Nadie? Bien, pues. Vamos a seguir platicando esta parte. Vamos a ver ahorita lo que es la autoinducción. Lo que comentaba en el anterior transparencia. Hoy estamos hablando de la capacidad. Aquí no viene, pensé que aquí iba a comentar algo sobre. Ah, sí. Para el caso sin pérdidas, dice, el modelo consiste en una capacidad en paralelo y una autoinducción en serie. Por eso vamos a ver ahorita lo que es la autoinducción. Existe una autoinducción en serie. Existe una inducción en serie. Su valor depende linealmente, fíjense, su valor depende linealmente de la longitud
de la línea L y se trabaja con la autoinducción por unidad de longitud, H sobre M. Aquí F entre M, que les comentaba y nadie me contestó, por favor, ¿ya han visto un capacitor? ¿Cuáles son las unidades de un capacitor? Han llevado cursos de electrónica, ¿no? ¿Cuáles son las unidades de un capacitor? Faradios. Exactamente, faradios, ¿qué? ¿Nada más faradios? ¿Sobre metros? Sobre metro. Sobre metro. Exactamente, por eso les pregunté, pues ustedes llevan electrónica, pues ven capacitores, un capacitor como es. Y aquí, por ejemplo, dice una inducción, autoinducción en serie. Dice. Su valor depende linealmente de la longitud de la línea. Se trabaja con la autoinducción por una unidad de longitud. La inducción es L. L, ¿quién es H sobre M? Un inductor. O sea, he trabajado con inductores también. ¿Cuál es la unidad? Las unidades. H sobre M. Ma. ¿Son hertz? No, Hertz no. Hertz no. Hertz no. No. Henry sobre metro. Exactamente, Henry sobre metro. Henry, es muy distinto Hertz y Henry. Henry fue el que, bueno, participó en esto, en la descripción. Bien, pues, como pueden ver, ya vimos cómo estaban los campos eléctricos. Aquí en esta imagen anterior, vean cómo están los campos eléctricos. Hacia afuera. Hacia afuera. Y vean aquí, por ejemplo, ¿qué estamos hablando de la inducción? Pues la inducción autoinducción tiene que ver con los campos magnéticos. Como está encerrado, o sea, aquí lo que estamos viendo es un corte, ¿qué? A ver, un corte que se mete y se sale, mete y sale. Es un corte transversal, ¿no? Vean los puntitos que están en la parte superior de la imagen de medio. Esta parte de la imagen. ¿Qué quiere decir los puntitos? Que entran, ¿no? O que salen. Los puntitos y las X. Uno entra y otro sale. Los puntitos entran, creo. Es que tenemos el dibujo aquí. Tú ves el dibujo del lado derecho donde está el círculo B. En realidad entra. Y esa entra y vean cómo está el campo magnético, ¿no? Cómo está el campo magnético girando. ¿Eh? ¿En qué dirección? Entonces, el modelo circuital de un cable coaxial de longitud de L y sin pérdidas es el mostrado de la figura. Fíjate, ya nos metemos un poco más al análisis al modelo circuital de un cable coaxial. Ya el cable coaxial ya está siendo interrumpido por una diferencia de potencial. Ahí está, una diferencia de potencial es cuando le inyectas energía a un sistema. Al tú inyectarle energía a un sistema, pues ahí está el campo eléctrico. Si tú no le inyectas nada, pues no ves nada, ahí tienes el cable aislado, punto. Pero si tú agarras el cable y le inyectas una diferencia de potencial, es decir, una corriente, ahí está, te genera un campo eléctrico. Y si te genera un campo eléctrico, obviamente te va a inducir, por eso está diciendo la autoinducción, te va a generar un campo magnético, tal que ese campo magnético, el eléctrico con el magnético van a ser
transversales, es decir, perpendiculares entre sí, o formando 90 grados entre sí. Y es en la dirección de propagación Z. Vean Z ahí. Bien, pues, ahora, ya revisamos cómo está, y entonces nos volvemos a aterrizar otra vez. Entonces, el modelo circuital de un cable coaxial de longitud L y sin pérdidas es el mostrado en la figura inferior. Ahí está. Veamos L, mucho menor que el lambda. L es la longitud del cable coaxial, mucho menor que la longitud de onda. Y vean BI, B sub I y B sub 0. Y acuérdense que la línea coaxial está compuesto por dos varillas. Ahí están las dos varillas, las negras, esos puntos negros, ¿no? Es el que estamos analizando. Y ahora, si nos vamos ahora, vamos, pues ahora, como decíamos hace un rato, como la segunda pregunta ahora dice, ¿puedo yo, voy a rezarme la pregunta, bueno, para lo que estamos revisando ahorita, me pregunta, ¿cómo podemos incorporar este elemento en el análisis del circuito? Pues ya estamos analizando cuál es el circuito equivalente del cable coaxial. Pues estamos viendo también, chispas. Ahí está en la figura inferior derecho. Ahí está la imagen del inductor L por esa longitud L minúscula. L mayúscula es el inductor y L minúscula es la longitud. Vean, y vean la capacitancia. La separación L minúscula. ¿Lo están viendo? Entonces ahí está. Ese es el circuito equivalente, ¿eh? Ojo, porque eso lo van a utilizar el circuito equivalente si no les han comentado, si no les ha caído el 20, cómo analizarlo. Lo que importa siempre al final de este análisis es el circuito equivalente, porque es el que voy a estudiar. Ahora, si el coaxial tiene pérdidas, fíjense lo que está comentando. Hace un rato nos comentaba, ¿qué nos decía hace un rato? Que no sé qué, preguntitas que nos decía. Para el caso sin pérdidas, el modelo consiste en una capacitancia en paralelo, y una autoinducción en serie. Nos va diciendo preguntitas ahí. Su valor depende linealmente de la longitud de la línea. Otro comentario, vamos. Si el coaxial tiene pérdidas, el modelo se generaliza a, esto es, si el coaxial tiene pérdidas. Luego entonces, el modelo circuital de la línea de transmisión se generaliza a la siguiente imagen que estamos observando ahí. Tenemos una R. ¿Qué es R? ¿La resistencia? La resistencia por L y tenemos el inductor por L. ¿Bien? Y tenemos G, vean ahí en medio, ya armando ahí el circuito o el modelo del circuito equivalente, G, que es la conductancia, y tenemos más adelante C, que es la capacitancia. Entonces, vayamos. R es una resistencia por unidad de longitud que da cuenta de las pérdidas en los conductores. R, la resistencia, sus unidades son ohm por metro. G es una conductancia por unidad de longitud que da cuenta de las pérdidas en el dieléctrico.
Es lo que hay que aprenderse. Pérdidas en el dieléctrico. Y esas unidades S sobre M, ¿qué quiere decir? S. Porque M es metros. Al decir conductancia, ¿de qué me está diciendo? A ver, RR, a ver, hey, ¿qué? Siemens, exactamente. Que tiene que ver ¿qué? Con la conductividad. Entonces, conductancia tiene que ver con la conductividad. Siemens por metro. ¿Mm? Si no se lo han aprendido, aún es tiempo, ¿eh? Y bien, este modelo es válido para cualquier, fíjense, este modelo es válido para cualquier línea de transmisión de dos conductores, siempre y cuando que se verifique que L, la longitud de esos conductores, sea menor que mucho menor. L, las dos, los signos menores, los dos, cuando son dos, se dice mucho menor, se lee. L es mucho menor, que L sea mucho menor que lambda, la longitud de onda. Y fíjense lo que dice, este modelo de circuito equivalente es válido para cualquier línea de transmisión de dos conductores, siempre y cuando L sea mucho menor que la longitud de onda. Ahora bien, los parámetros, hemos analizado o hemos hablado, analizando esta línea de transmisión, hemos estado hablando de cuatro parámetros, R, L, C y G, la resistencia, la inductancia, la capacitancia y la conductancia. Estos cuatro parámetros se denominan parámetros primarios de la línea, los cuales su valor depende mucho de la geometría y de los materiales de cada tipo de línea. Ojo, es lo que les he estado comentando cuando comenzamos en esta parte, en estas transparencias que le mostré, los 6, creo, de modelos de líneas de transmisión. Me estoy refiriendo a esto, que es la clasificación de los medios de transmisión. Ahora, acuérdense también que esta parte, estos modelos que les he estado mostrando, cuando ya lo pasamos a su circuito equivalente, como bien lo dice el letrero ahí, en esa transparencia que les estaba mostrando, por ejemplo, esto los podemos estudiar, por ejemplo, lo que les decía, a partir de las dos líneas de planos paralelos, el inciso C, D, E, este es A, B, C, D, E y F, la gente sigue estudiando lo que les comentaba. No crean que porque ya estamos en otro, esto es historia, ¿no? La gente sigue trabajando, y lo que decía aquí, los parámetros, dice, se denominan parámetros primarios de la línea. Su valor depende de la geometría y de los materiales de cada tipo de línea. Entonces la gente sigue estudiando tan solo los materiales, ¿eh? Los materiales. Depende del material con el cual va a trabajar. Veamos pues los parámetros R, L, C, G, bueno, como decíamos, se denominan como parámetros primarios de la línea, y su valor depende de la geometría y de los materiales de cada tipo de línea.
Entonces yo aquí hago remarca, hago hincapié, como les comentaba en su momento, son 4 parámetros, los cuales hay que saber de qué trata cada uno de esos parámetros. La autoinducción o la inducción por unidad de longitud, el inductor, un inductor bobina o reactor es un componente pasivo de un circuito eléctrico que, debido al fenómeno de la autoinducción, almacena energía en forma de campo magnético. Si aún no es claro qué es un inductor, solamente han visto los chunches cuando están armando ahí sus prácticas de laboratorio, llegaron a un inductor y dicen, bueno, ¿qué hace este inductor? O físicamente, ¿qué hace? O este capacitor, ¿qué hace? O este conductor, ¿qué hace? O esta o sea, que mide la conductividad, la conductancia, ¿qué hace? Pues ojeale por ahí, véanle qué hace físicamente. Físicamente. ¿Cómo se comporta? ¿Cómo se comporta cuando un dispositivo cuando un chunche de estos le inyectas una diferencia de potencial? ¿Cómo se comporta el campo electromagnético? ¿Cómo? ¿Qué hace? O sea, físicamente, ¿qué hace? Físicamente es que tú describas, que entiendas qué hace el dispositivo. ¿Qué hace? ¿Por qué? Eso hay que leer esa parte, hay que tenerlo claro. No nomás conectar y por conectar y todo eso y ya. Y a veces uno dice, ya me jaló, y no le muevas, porque si le mueves, y luego así pasa, ¿no? Resulta que cuando, según tú, te funcionó y cuando ya lo vas a presentar, nomás no funciona. Y ahí echándole la culpa a alguien, que alguien le movió algo y no sé qué. Pues esto, hay que saber qué hace para saber, para poder explicarlo. Repito, dice un inductor, una bobina o reactor. Esto es un componente pasivo de un circuito eléctrico que, debido al fenómeno de la autoinducción, almacena energía en forma de campo magnético. Ahora, la resistencia. Una resistencia da cuenta de las pérdidas en los conductores. Ahora, un capacitor es un dispositivo pasivo capaz de almacenar energía sustentando un campo eléctrico. Aquí es un campo eléctrico. En el inductor era un campo, ¿qué? Magnético. En un capacitor es un campo eléctrico y está formado por un par de superficies conductoras. Ya vimos cómo es el capacitor. Generalmente en forma de láminas o placas. Ya lo vimos anteriormente en una de las transparencias. En situación de influencia total, todas las líneas del campo eléctrico que parten de una van a parar a la otra, separadas por un material dieléctrico o por el vacío. Ahora, la conductancia o el conductor da cuenta de las pérdidas en el dieléctrico. Es muy importante todo que les acabo de comentar. ¿Para qué? Da cuenta de qué, para qué sirve. Físicamente, esto es lo que les acabo de comentar. Esto es. Bien, pues. Ojo lo que estamos revisando, porque esto es parte de lo que tienen que... La permitividad eléctrica del vacío, la permitividad epsilon sub 0, es constante y está dada por epsilon sub 0. Está dado por esos números 8.85, 41, 87, 81, 76 por 10 a la menos 12.
C al cuadrado. C al cuadrado sobre N por metros por M al cuadrado. ¿Qué es esa C al cuadrado y qué es esa N? Esa permitividad eléctrica, ese epsilon sub 0, lo utilizaron en el curso pasado. Acuérdate cuando tenían cargas eléctricas y tenían una constante allí. Esa constante K está metido este rollo, epsilon sub 0 está metido ahí. ¿Cuál es su unidad? ¿O pasaron de noche en el curso anterior? Me está diciendo ahí permitividad eléctrica. Chequen esas unidades, por favor. Ahora, dice, la permitividad del vacío epsilon sub 0 es el cociente de los campos D sobre E. D es el campo eléctrico de desplazamiento del campo eléctrico y E es el campo eléctrico. Por eso dice ahí, es el cociente de los campos o la razón de D entre E, donde D es el que tiene que ver con el desplazamiento del campo eléctrico y E es el campo eléctrico. Entonces la permitividad del vacío epsilon sub 0 es el cociente de esos dos. En este medio también aparece en la ley de Coulomb, como les acabo de comentar ahorita. También aparece en la ley de Coulomb. Parte de la constante de fuerza de Coulomb. 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. Ahí está. Esto es la constante que a veces ya para no estar manejando hacemos la constante K, ¿no? En el curso anterior. Entonces, ¿cuáles son las unidades de epsilon sub 0? C al cuadrado entre N por M al cuadrado. A ver. A ver quién se salió. No se salió. A ver, Alison, Daniela. Alison, Daniela. A ver, dime. ¿Qué es C al cuadrado entre N por M al cuadrado? Si no me contesta, voy a pensar que nada más se conectó y dejó su celular boca abajo para que vea que yo está conectado, que está conectada y no está. No, pero es que tengo un poco más de internet. Bueno, pues, bueno, yo te escucho. A ver, dime, ¿qué es C al cuadrado entre N por M al cuadrado? Coulomb cuadrado sobre Newton metro cuadrado, profe. A ver, no te escuché, a ver más despacio. C al cuadrado, ¿qué es? Coulomb al cuadrado. ¿Y N? Newton metro cuadrado. Exactamente. C, lo que quería saber es C es Coulomb. N es Newton. C es Coulomb y N es Newton. Y lo está diciendo abajo, dice, también aparece en la ley de Coulomb, como parte de la constante de fuerza de Coulomb, que expresa la atracción entre dos cargas unitarias en el vacío. Es lo que les dije, lo vieron en su curso pasado, pero parece que aquí nuestra compañera Alison pasó de noche. Vean también, bueno, ahí está, epsilon sub 0 es igual a 1 sobre C al cuadrado por mu sub 0.
Y esto es igual a esos números que ven ahí, 62.000, 625.000, entre todo ese numerote grandote por pi, que está multiplicando pues la velocidad de la, ahí es la velocidad de la luz, no es Coulomb C al cuadrado, vean, arriba es mayúscula, por eso le cambié, tiene un cambio de la C, arriba como está C Coulomb, y abajo C al cuadrado, epsilon sub 0 es igual a 1 sobre C al cuadrado por mu sub 0. C es la velocidad de la luz, mu sub 0 es la permeabilidad magnética. Y entonces ya tenemos ahí sus unidades, es F sobre M. A ver, Evelyn Ortiz, ¿qué es F sobre M? Evelyn. ¿Perdón? Fuerza entre metro. ¿Cómo? ¿F qué es? Fuerza. ¿Fuerza? No. Son sus unidades. A ver, Samantha, ilumínanos. ¿La F no es faradio, maestro? Es faradio, exacto. Es faradio. Abusados, revisen esa parte. En el examen quiero que metan unidades cuando vamos a revisar, si no se los voy a calificar como mal, sino porque si ponen una expresión le tienen que poner sus unidades. Si no, es como si mezclas, estás en la, como mezclando todo, no me defines quién es quién. Ojo con eso. Faradio por metro. Entonces, analizando esa relación de 625.000 entre ese numerote grandote por pi, podemos utilizar 8.854 hasta ahí si quieren, por 10 a la menos 12, faradio por metro, o faradio sobre metro. Vean cómo se define también epsilon sub 0, que es igual a 1 sobre C, o sea, sobre la velocidad de la luz al cuadrado por mu sub 0, que es la permeabilidad magnética, ambos del vacío. Entonces, pues, la permitividad de un material se da normalmente en relación con la del vacío, denominándose permitividad relativa, epsilon sub R, también llamada constante dieléctrica en algunos casos, Ahora bien, la permitividad absoluta se calcula multiplicando la permitividad relativa por la del vacío. Ahí está, epsilon sub 0, epsilon es igual a epsilon sub R, que es la relativa, por epsilon sub 0, que es la del vacío. Y lo puedo escribir como 1 más ese número romano sobre epsilon por epsilon sub 0, donde es la susceptibilidad eléctrica de la susceptibilidad eléctrica del material. O sea, estas cosas que estamos revisando en esta transparencia, ojo, tiene que ver con las propiedades físicas del material. Por eso estoy acá detallando, son las propiedades físicas del material. Y vamos a revisarnos una transparencia, lo que nos decía hace un rato el texto. Los parámetros R, L, C y G, al final, se denominan parámetros primarios de la línea. Ojo, su valor depende de la geometría y de los materiales de cada tipo de línea. Es lo que estamos revisando ahorita. Por eso me detuve aquí
Esto si lo van a buscar en el texto, creo que lo que vi no viene. Esto lo agarré porque es necesario repetir esta parte, que tiene que ver con las propiedades del material. Y vean ahí, dice, donde D es igual al campo de desplazamiento eléctrico. Bueno, ahí está, D es igual a epsilon sub 0 por E, entonces epsilon sub 0 es igual a D de desplazamiento entre E. Lo que decía arriba en el texto, la permitividad del vacío es el cociente de los campos. Y en realidad aquí está el cociente, mira, esto que están viendo. Mira. Ojo, y también aquí les estoy poniendo la permeabilidad magnética. ¿Cuánto vale? 4pi por 10 a la menos 7. H sobre M. H sobre M. Ya lo vimos quién es H sobre M. Y sigma sub C, que es igual a 5 por 8 por 10 a la 7, S sobre M. Ya vimos quién es S sobre M. A ver, para esa persona que se está durmiendo. A ver, para esa persona que estaba bostezando. En esta tabla se muestran las permitividades relativas de algunos dieléctricos. Permitividades relativas. Es decir, epsilon sub R. ¿Y por qué dice ahí adimensional epsilon sub R? Bien, vean ahí, por ejemplo, los materiales. Aceite del mineral, ¿cuánto es la permitividad relativa? Aceite, agua destilada, caucho, acetona, aire, papel, papel parafinado, parafina, cuarzo, PVC, baquelita, vidrio, mica. Son sus permitividades relativas. Me voy a regresar un poquito nomás para remarcar algo. La permitividad de un material se da normalmente en relación con la del vacío, denominándose permitividad relativa, epsilon epsilon sub R, también llamada constante dieléctrica en algunos casos. La permitividad absoluta es epsilon solito, se calcula multiplicando la permitividad relativa por la del vacío. Vamos a ver. Y bueno, yo creo que repasen lo que he estado revisando. Todo esto que les he mostrado viene en la clase, en el texto, viene en la literatura que les compartí. Y bueno, esto lo vamos a revisar para la siguiente clase. Porque yo sé que ya por ahí ya estoy viendo cómo están cabeceando. Porque esto de la teoría ustedes bien saben que no es trivial el asunto. Bueno, ese fue uno. Vamos a pasar lista ahorita, que ya se fue el uno. Si quieren que se fue. Voy a bajar la lista de una vez. A ver, prendan su cámara, por favor, ya para tomar la evidencia, ya para que se vayan a tomar un café para su siguiente clase. Y por favor. Pues ahí está, bajen los archivos que les pasé.
Permítame un momentito, por favor. Estoy borrando lo que tengo aquí porque ya está. Pues ahí está, chicos, lean la información que les he enviado. Hoy no hay tarea. Pero la siguiente clase sí va a haber tarea. Como pueden ver, hemos revisado algo muy importante sobre lo que es la teoría de esta historia del curso. Bien. Bien, pues chicos, muchas gracias, que tengan buen día. Ya con esto aquí la dejamos, porque la teoría es muy cansada. Tienen que analizarse con respecto a lo que hemos visto. Cuídense mucho y pues nos vemos ¿cuándo? El miércoles, ¿no? Sí, profe. Nos vemos, pues. Adiós, profe. Cuídense mucho.